Esto es La Historia Detrás del Himno, donde estudiamos la letra e historias que inspiraron los grandes himnos de la Iglesia. Hola, yo soy Tony Swagger y ustedes están viendo La Historia Detrás del Himno. Espero que esta segunda temporada haya sido una bendición para ustedes. Si la han disfrutado, y sé que ese es el caso para muchos porque yo recibo los correos electrónicos y recibo cartas, unas personas en la última campaña me dijeron cuánto disfrutaban de este programa. Y se los agradezco, pero háganme un favor, déjenle saber a otros sobre la historia detrás del himno. Creo que les daremos algo que les ayudará a comprender cómo llegaron a formarse las alabanzas que se han impregnado en el corazón de los cristianos generación tras generación. Así que, si aprovecha la oportunidad para contarle a la gente sobre esto, se lo agradecería enormemente. Nuestra alabanza de hoy es muy diferente porque realmente no es un himno. Se encuentra en la mayoría de los himnarios de la mayoría de las denominaciones principales, pero en realidad es una alabanza que se canta en momentos patrióticos. Es la alabanza que conocemos como el himno de batalla de la República. Me encanta esta alabanza. Fue escrita hace unos 150 años. No exactamente 150, pero lo digo así porque este programa se volverá a transmitir y para eso entonces van a ser 150 años. Fue escrita por Julia Wardhowe. Permítame darles un poco de historia. Saben, el año pasado tuvimos un rally en Woodbridge, Virginia. Un rally de SBN y está a solo unas millas de Washington, D.C. Debbie y yo habíamos hecho planes para que ese viernes por la noche, cuando el servicio terminara a la mañana siguiente, íbamos a partir hacia Washington, D.C. y nos íbamos a quedar unos días. A mí me encanta Washington, D.C. Es la capital de nuestra nación. Amo la historia. Lo que hice fue salir a caminar y a pasear por todos lados. Fui a admirar las estatuas y monumentos. Por supuesto, me encanta el área de la Explanada Nacional, donde está el Museo Smithsonian, está la capital en un extremo y termina en el otro extremo con el Memorial Lincoln. Nos estábamos quedando justo al lado de la Avenida Pensilvania, solo a un par de cuadras de la Casa Blanca. Y yo iba caminando por la calle y miré hacia mi derecha. Y justo al otro lado de la calle de la Casa Blanca está un hotel famoso. Fue construido antes de la Guerra Civil y ha sido en Washington un hotel y ha estado en ese lugar desde siempre. Es uno de los lugares donde se hospedan personas influyentes debido a su proximidad a la Casa Blanca. Se llama Hotel Willard. Íbamos caminando y yo había olvidado que el Willard estaba allí. Sabía que estaba allí, pero se me había olvidado y ni siquiera estaba pensando en las cosas que voy a compartir con ustedes hoy. Y de repente miré hacia la derecha y vi el Hotel Willard, y vi la parte superior y de repente me acordé. Y recuerdo estar de pie allí mirando hacia arriba y Debbie finalmente me preguntó ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ves? Y le conté a ella y a algunas de las otras personas que estaban con nosotros por qué estaba viendo hacia allá y fue en ese techo del Hotel Willard donde un grupo de ciudadanos había subido a la azotea para ver una procesión de tropas de la Unión que pasaba. Mientras marchaban por esa avenida en particular, y era una ubicación ventajosa. Y mientras miraba hacia arriba, me perdí en mis pensamientos y comencé a pensar, me pregunto si aquellos hombres que marchaban ese día por el Hotel Willard, si se dieron cuenta de que la fortuna del norte en la guerra estaba a punto de cambiar, porque miren, antes de eso, en las primeras batallas de 1861, el norte perdió. El sur tuvo victorias abrumadoras. Ellos tenían algo por qué luchar en su mente, aunque yo no estoy de acuerdo con ello. Estaban decididos a defender el sur con toda gota de sangre, y la primera batalla de Bull Run había sido una derrota desastrosa para las fuerzas de la Unión.
Luego las próximas peleas, lo mismo. Lincoln estaba muy frustrado. El presidente Lincoln no podía encontrar al general adecuado para dirigir a sus ejércitos. Saben, no me importa qué tan grande sea el ejército, no me importa qué tipo de armas uno tenga. Se necesita tener a un liderazgo brillante. Él estaba buscando a un hombre que llevara la pelea al sur, no a uno que dejara al sur llevar la pelea al norte. Y como dije, habían sufrido algunas derrotas y contratiempos vergonzosos. Y mientras miraban y marchaban, en ese techo había una mujer cristiana devota. Su nombre era Julia Ward Howe, nacida en 1819 y no murió hasta 1910. Ella era parte de una comisión creada por el gobierno de la Unión para visitar las bases del ejército y controlar el saneamiento, asegurarse de que la enfermedad se mantuviera bajo control, y ella fue parte de eso. Ella amaba al Señor y en realidad estaba con un grupo de ministros y habían estado visitando algunos de los campamentos de la Unión en Washington, D.C. y, bueno, ellos no tenían el conocimiento de higiene que tenemos el día de hoy. No fue hasta el final del conflicto cuando los médicos aprendieron a lavarse las manos después de cada cirugía. Literalmente, en el campo de batalla operaban a alguien cubiertos de toda su sangre y mucho más, y directamente después iban a operar a otro. Y muchos de los hombres que murieron en la guerra civil en realidad murieron a causa de la atención médica, debido a los gérmenes y las infecciones que surgieron. Y, por cierto, aprendieron a lavarse las manos leyendo la Biblia. Pero de cualquier manera, ella estaba en ese techo y las tropas iban pasando y estaban cantando un corillo que se había hecho popular en los primeros meses de la guerra civil y todos lo han escuchado, y el título era El cadáver de John Brown. Ustedes saben, ahí está el cadáver de John Brown dentro de la tumba, y así seguía. Y por supuesto, la tradición se ha encargado de decir de que las palabras de ese corillo fueron escritas acerca de John Brown, el abolicionista. Y John Brown, si conocen su historia, en 1859 era un fanático. Estaba totalmente en contra de la esclavitud y él quería liberar a los esclavos, causas nobles y todo eso. Y él y unos pocos hombres asaltaron la armería de los Estados Unidos en Harper's Ferry, que entonces estaba en Virginia. Ahora el estado se ha dividido y es Virginia Occidental. Su objetivo era robar armas y liderar un levantamiento, invadir el sur y liberar a los esclavos. Y por supuesto fracasó miserablemente y fue ahorcado unos días después del ataque. Y la gente oía a las tropas de la Unión marchando, cantando "Oh, el cadáver del viejo John Brown yace en la tumba", y pensaban que estaba hablando del abolicionista John Brown, pero no fue así. De hecho, al investigar esto, vi una presentación muy poderosa, una presentación vocal, simplemente un discurso de un gran orador público. No diré quién es, ya murió, pero fue fenomenal. Pero comenzó diciendo que se había basado la historia de John Brown que asaltó, etcétera, etcétera. Y yo me estaba riendo porque se ha comprobado que eso no fue cierto. Pero John Brown sí fue una persona real. Fue un sargento en las segundas fuerzas de Massachusetts. Y por alguna razón era, según he leído, era un personaje muy gregario, mas, sin embargo, era uno de esos tipos a los que le seguía la mala suerte por doquier. Si iba a suceder algo, le iba a suceder a John Brown y sus camaradas en las segundas de Massachusetts. Ellos, para bromear con él, se les ocurrió este coro. Cada vez que iban a la batalla comenzaban a cantar "El cadáver de John Brown yace en la tumba". Ahora imagine, usted está marchando con ellos, usted es John Brown y están cantando sobre su muerte, porque como dije, cualquier cosa negativa que pudiera pasar le sucedía a él. Y luego se formó la idea errónea de que se trataba de ese abolicionista, pero no fue así, sino que trataba de este pobre sargento en la segunda infantería de Massachusetts. Y mientras las tropas marchaban, Julia Howe, junto con otras personas, estaban viendo esto y los escucharon cantando "El cadáver del viejo John Brown yace en la tumba". Uno de sus compañeros que estaba con ella era un ministro llamado James Freeman Clark.
Y él se volvió hacia ella y le dijo a Julia, usted es usada para escribir poemas. Quizás puedas tomar esta melodía y escribir algunas palabras nuevas. Mejor que esas palabras, algo que conmueva a los soldados. Y ella dijo, muy bien, lo voy a pensar. Esa noche se fue a la cama, pero antes de irse a dormir, le pidió al Señor que le ayudara. Al principio, cuando se le presentó la proposición, ella dijo, eso es lindo, pero en realidad no pensó mucho en ello. Pero a medida que transcurría el día, seguía rondando en su mente, tal vez esto es algo que realmente necesito hacer. Esa noche ella bajó la cabeza e hizo una pequeña oración en su corazón, le pidió al Señor que le ayudara y le diera algo. Su intención era despertarse a la mañana siguiente, antes de hacer cualquier otra cosa, tomar bolígrafo, papel y ver si podía encontrar mejores palabras. Se fue a dormir esa noche y dijo que fue algo místico, algo espiritual, algo que le sucedió que nunca le había sucedido. Mientras dormía, ella formó las palabras, lo que con el tiempo se convertiría en 5 versos únicos. Ella se despertó y dijo, normalmente cuando uno tiene un sueño, uno se despierta y puede recordar partes, pero rápidamente se van de la mente. Pero ella dijo que se despertó y era como si se hubiera quedado grabado en su mente. Ella dijo, me desperté, salté de la cama, agarré mi pluma, la mojé con tinta, agarré un poco de papel y dijo, allí estaba, solo comencé a escribir. Y estaba fluyendo de mí y eran exactamente las mismas palabras que había escuchado en mi sueño. Y se veía exactamente de la misma manera como lo vi en mi sueño. Y como dije, fue escrito primero como un poema y ella comenzó a citar ese poema y comenzó a, bueno, hoy diríamos que se volvió viral. Por supuesto, no tenían computadoras en eso entonces, pero la gente comenzó a escucharlo y fue publicado en la revista Atlantic, una revista que todavía está en servicio hoy en día. De hecho, yo solía ser un suscriptor mensual de la revista Atlantic. Y el norte, cuando comenzó a verlo, comenzó a leerlo, los predicadores comenzaron a usarlo en sus sermones. La gente comenzó a usarlo en el escenario y a generar lecturas dramáticas y cosas como esa, pero finalmente se estableció en la misma melodía que habían estado cantando para el cadáver de John Brown. Y luego de repente, el ejército de la Unión lo oyó y comenzó a cantar esta gran alabanza mientras marchaban. Y recuerdo haber leído, y he leído, si viene a mi biblioteca, tengo muchos libros sobre la guerra civil, y en realidad he leído varias veces tras los periodistas que observaron a las fuerzas de la Confederación que venían de una dirección y las fuerzas de la Unión de la otra, preparándose para enfrentarse e involucrarse en esta horrible confrontación, uno de los momentos más oscuros de la historia de nuestra nación. Más de 600,000 hombres morirían en la guerra civil. Fue literalmente hermano contra hermano. Fue literalmente, y he leído muchas historias de las fuerzas de la Unión cuando se enfrentaban a las fuerzas confederadas, cuando removían a los muertos de los campos después de la batalla. Literalmente encontraban a un hermano con el uniforme del ejército de la Unión y a otro hermano cerca de él usando el gris de la Confederación, siempre llevando a la especulación, ¿realmente se habrán encontrado
en esa gran pelea y se habrán matado uno al otro? Hubo historias reales de hermanos que realmente se encontraban literalmente enfrentados uno contra el otro en esta horrible, horrible lucha. Y como dije, la Confederación tenía el sartén por el mango. Pero era como que, y bueno, estaba leyendo de un historiador de la Guerra Civil, dijo, él no sabía nada de Dios y él aludió a esta gran alabanza, el himno de batalla de la República, que se oía el himno de la batalla de la República, que se cantaba en un lado y se cantaba Dixie del otro lado, y dijo, había algo diferente y más noble de las palabras del himno de batalla de la República. Y me voy a atrever a decir esto, he leído varios historiadores, llegaban hasta el límite y se detenían en seco, pero la inferencia era que las fortunas del ejército de la Unión no cambiaron hasta que comenzaron a cantar el himno de batalla de la República. Ahora yo no estoy seguro de eso. Suena bien, eso suena genial. En mi corazón creo que es cierto, porque, como podrán escuchar en un momento, esa gran alabanza, mientras que Dixie volvió a poner el énfasis en el individuo y en los estados y todo eso, el himno de batalla de la República explicaba realmente lo que estaba en juego, el alma de una nación. Esto fue literalmente, y yo soy sureño, nacido y criado en el sur, y yo amo al sur, pero el sur estaba equivocado. Tenía que haber una guerra. No había manera de que Estados Unidos se convirtiera en una gran nación siempre que a una gran parte de sus ciudadanos se les negaran sus derechos humanos básicos. Dios no podría usar a los Estados Unidos así. Se tenía que pelear y el sur tenía que perder. No se puede defender la esclavitud y el racismo en ningún nivel. Es anticristiano, no es bíblico, es impío. Así que yo sí creo que una de las razones por qué cambió la marea de la guerra no solo fue más hombres en el norte, no solo más fábricas, no solo más suministros, sino que el propósito se hizo más grande, fue un conflicto espiritual. Todos conocemos la historia. La guerra civil comenzó en las afueras de Washington, D.C., en la primera batalla de Bull Run. Terminó en un vestíbulo en Appomattox, Virginia, 4 años después. Pero esa alabanza, el himno de batalla de la República, que nació de este horrible conflicto, ha perdurado hasta hoy, hasta llegar a ser utilizada en todas las guerras que hemos tenido. La escuchamos todos los 4 de julio, en otros días en los que honramos a nuestras Fuerzas Armadas. Es una alabanza que es un espejo de los Estados Unidos y un estambre que se teje a través de la estructura de nuestra nación. Soy orgulloso de ser americano y me encanta esta alabanza, el himno de batalla de la República. ¿Han escuchado la historia? Ahora escuchemos la alabanza. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory,
him in the watchfires of 100 circling camps. They have builded him an altar in the evening dews and damps. I can read his righteous sentence by the dim and glaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His day is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant at my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us live to make men free. While God is marching on, he is coming like the glory of the morning on the way. He is wisdom to the mighty. He is honor to the brave. So the world shall be his footstool, and the son of wrong his slave. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Cada vez que escucho esa grandiosa alabanza, siempre me emociono porque esta alabanza está tan ligada a la muerte de los mejores de Estados Unidos, los que dieron su vida
para liberar y traer libertad, ya sea en los sangrientos campos de Chickamauga, Bull Run, Gettysburg, Shiloh, Antietam, Chancellorsville, o en las trincheras de Francia en la Primera Guerra Mundial, las playas de Francia en la Segunda Guerra Mundial, el servicio conmemorativo del 11 de septiembre. Todo esto nos habla de quiénes somos como un pueblo y habla también de nuestro fundamento. Yo odio la guerra, en verdad la odio. Odio ver a los cadáveres, odio ver a lo mejor de nosotros llegar a casa con los brazos y las piernas amputadas. Pero la guerra es parte del tejido mundial. No es tanto la guerra, sino por qué se está luchando. Y sé que hay mucha gente en Estados Unidos que odia a Estados Unidos, pero Estados Unidos siempre ha luchado por la libertad y la soberanía. Voy a hacer algo que nunca he hecho antes, y eso es que en realidad voy a volver a esta alabanza la próxima semana. Porque hay tanta historia, tantas historias increíbles en las que esta gran alabanza, el himno de batalla de la República, ha tenido un papel. Así que sintonice la próxima semana para la segunda parte. Si disfrutaron esta primera parte, asegúrense de decirle a todos que sintonicen la próxima semana. Tengo unas historias maravillosas que voy a compartir con ustedes. Y luego vamos a escuchar el himno de batalla de la República. Una vez más. Soy un amante de la libertad. Y espero que ustedes sean amantes de la libertad. Por favor, nunca tomen a la ligera a los hombres y mujeres que visten nuestro uniforme y quienes nos dan la almohada de libertad para recostar la cabeza cada noche. Gracias, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en la historia detrás del himno con el pastor Tony Swagger, donde estudiamos la letra que inspiraron los grandes himnos de la iglesia. Envíe sus comentarios a facebook.com/Tony Swagger. La historia detrás del himno es una producción de la cadena SBN.